Yo, people, hoy tenemos una grasa. Ex supervisor, hi. Trabaja fully remote desde su casa. Gana una cifra que poca gente gana, aunque sepa inglés. Ustedes van a ver un nivel de inglés psicópata. So, sáquenle provecho a esta entrevista. Estoy aquí con mi hermano y cuñado, José. Activo, mi gente, activo. Alias el Fefe en las redes. Sé que va a contar su historia, rechazado como 7 veces, como 7, ¿verdad? Sí, sí. Rechazado como 7 veces de los call centers. Así que ya ustedes saben, vamos a escuchar esta historia. Bueno, mi gente, como ya lo escucharon, el Fefelón 18 aquí, para ustedes, dejen sus preguntas por ahí, lo que tengan preguntas, y estamos aquí para ayudarlos. Amén. Vamos a la raíz. ¿Cómo Ajá. Fefelón aprende inglés? Eso es una muy buena pregunta, bro. Mira, yo siempre, cada vez que me pregunto, o me preguntan, le digo a la gente la real. Yo cuando estaba chiquito, en el colegio me daban inglés. Yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio que siempre había la asignatura inglés. Entonces, mucha de la gente cuando estaba chiquito como que no le presta mucha atención a eso. Pero ¿qué pasa? A mí se me despertó desde muy pequeño el querer hablarlo, el querer aprender inglés, que tenía curiosidad más que todo. Era cuando una gente hablaba ese idioma y yo no lo entendía, yo decía, ven acá, pero ¿qué es lo que están hablando? Y eso se despertó en mí. Entonces, en esa asignatura, yo le prestaba mucha atención y sin darme cuenta, a medida que iba creciendo, comencé a captarlo todo. Por ejemplo, el verbo to be para mí fue natural, fue algo como que yo me lo sabía. Cuando yo vine a abrir los ojos, ya yo me lo sabía, pero fue porque me lo dieron en el colegio. Muchísimas cosas que yo aprendí fueron en el colegio cuando venía subiendo chiquitico. Por ejemplo, she, he, toda esa Los pequeña pronombres cosita. personales eran eso. Exactamente, toda esa pequeña cosita, los colores, blue, qué sé yo, artículos del hogar, todo eso lo aprendí así fue en el colegio, sin darme cuenta. Y ya después cuando estaba terminando el bachiller, eh, mm, ¿qué te digo? Ahí fue que se despertó verdaderamente mi interés en terminar de aprender inglés. Porque yo dije, coño, yo quiero trabajar, ya yo estaba en tercero, cuarto de bachiller, ya yo lo que quería era hacer dinero, mi gente. Y yo tengo el ejemplo de mi hermana, que desde que yo estaba chiquito, ella ha trabajado en ese ambiente, call center. Y yo siempre veía que eran cosas que no se hablaban, pero ella estaba independizada, como quien dice. O sea, yo vivía en la casa, pero tenía su feria, por Ganando su ponerlo así. dinero. Exactamente. Y yo dije, mierda, yo quiero independizarme también, quiero ayudar a mi familia. Eh, y nada, ahí me encaminé a querer aplicar en call center. Quería aplicar, yo tenía 17, 18 cuando estaba terminando ya el cuarto bachiller. Terminé el cuarto bachiller y yo dije, vamos a aplicar. Para mí ya yo sabía de inglés, mi gente. Para mí Ya. ya yo estaba Pero ready. frena ahí, frena ahí. Dale. ¿Qué tiempo tú crees que te llevó? ¿En qué tiempo tú crees que tú aprendiste inglés? ¿En qué tiempo tú sentiste como, mierda, ya yo sé, voy para un call center? Dame un time frame. Es que eso es una buena Tú pregunta, hiciste pa. curso, tú hiciste curso. Sí, yo hice curso. Yo hice curso, pero fue nada más ya para comenzar a hablar, mi gente, para comenzar a tener conversaciones, porque eso es lo que pasa. En mi cabeza, tú me ponías un video en inglés y yo lo entendía, pero yo no hablaba con nadie. Entonces, el inglés en mi cabeza estaba Estaba al 100. fluido, pero cuando yo iba a hablar ya era diferente. Entonces, bueno, justo antes, buena pregunta, justo antes de que yo ya terminara el bachiller, mi papá hizo una inversión y yo estudié, se puede decir nombre aquí, ¿verdad? Claro, Se men. puede decir, Yo no sé, yo no he dado pauta, pero. Y bueno, existe todavía ese. sí, 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 existe y es muy reconocida, mucha gente la reconoce. Se llama la Academia Europea, que Ah, sí, está, eso es famosísimo. sí, sí, Y está cobran de un menudo feo pila de ahí. cuarto, mi gente, pila de cuarto, pila. Y cada vez lo subían más, yo me acuerdo de eso, loco, cada vez lo subían más y cada vez lo subían más. Y nada, yo hice, mi gente, como 6 meses de conversación, era pura conversación. Yo no entré de que, ¿cómo lo explico? Yo no entré de que para coger gramática ni nada de eso. A mí Ya. me hicieron un examen y yo les dije a ellos, yo lo que quiero es conversar. Ahí todos los profesores son no americanos, pero son personas que hablan inglés. No, Son inglés fluido, sin exactamente, su duda. primer idioma no es el español, por ponerlo así. Entonces yo hice esos 6 meses yendo los sábados
iba no solamente una hora, los sábados se iba como si tú estuvieras en la escuela, se iba un par de horas, no recuerdo, desde la mañanita como hasta la tarde. Y ahí igual, tímido, yo conversaba, pero era más escuchar que conversar, porque era un aula, habían como 12 estudiantes o un poquito más. Y tú sabes que no es lo mismo, que yo me siento contigo y conversemos, sino que un profesor que está dando una clase e intenta conversar con todo el mundo para que todo el mundo vaya cogiendo. Y en esos 6 meses yo aprendí muchas cosas buenas, me desenvolví más, solté más los nervios y así. Yo diría que como para conversar, 6 meses. Ya. Pero ya yo tenía mucho Tú conocimiento. tenías mucho conocimiento. Exactamente. Ok, que lo hubiese adquirido como tú solo. Sí, solo, como te digo, en el colegio, creciendo y solo, viendo muchos videos de YouTube, mi gente. Bueno, todavía es la fecha. Bueno, nosotros vivimos juntos y estoy seguro que tú me has visto que todos los videos que yo veo en YouTube son en inglés, mi gente. Sí, en verdad eso nunca se deja, loco. Yo sigo viendo los piles podcasts. Yo diría que es como 60-40. Yo 60% en inglés, 40% en español, porque al final uno habla español. Sí, exactamente. A mí me pasa igual, pero yo de cuando estaba pequeño en el colegio, mi gente, fundido con los blogs de gente de allá afuera, de gente que contaba su día a día, que ahora voy para allí, que me voy a beber un café, que sí, ok, y eso me ayudó muchísimo, porque yo escuchando lo que ellos hacían diariamente y ellos narrando lo que estaban haciendo, eso es lo interesante de los blogs, se lo recomiendo a muchísima gente, precisamente verlo, porque cuando tú te estás grabando y tú tengas un blog, tú literalmente comentas hasta que tú estás caminando. Tú dices, yo estoy caminando, voy para allí, para la esquina. Y tú escuchas todo. Eso me expandió muchísimo mi vocabulario. Nice. Tú personalmente estudiando siempre, después del curso como 6 meses. Exactamente, 6 meses ya para conversar. Para conversar. Después de ahí tú dijiste, bueno, voy por un call center. Voy por un call center. Déjame ver qué es lo que es. Y había un call center en específico que es el más famoso de todito. El más famoso, yo creo que todo el mundo ha frenado ahí. Ese es como el más famoso y yo lo tenía muy sembrado en mí porque mi hermana en ese entonces trabajaba ahí y en ese entonces mi mejor amigo, ya casi, digo en ese entonces por si él ve la entrevista porque ya ahora como que no nos codiamos tanto, pero en ese momento hablábamos pila y él consiguió trabajo primero que yo, call center. Y nada. ¿A cuál es el call center que tú dijiste? Voy por un call center. A Lórica, mi gente. A Lórica fue la vuelta en ese momento. ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntame cuando tú llegaste ya primera vez en Alórica. Asustadísimo, mi gente. Yo arranqué, yo no tenía vehículo cuando eso, obviamente. Vamos para allá, ¿qué vehículo tú tienes ahora? Por eso es... Vale. Fue tú estabas a pie, frenaste ya en carrito. Loco, mi primera experiencia. De San Isidro el Bonito, loco. Un chamaquito que nunca había cogido carro público ni nada de eso, manín. Se aventuró en lo suyo, un carro público y después guagua, muchacho. Ese viaje duró como 3 horas. No sé el metro cuando eso, yo creo. No, y aunque existiera, yo no me iba a montar de que en metro, para mí era lo seguro, guagua y carro cocho. Y nada, llegué, mi gente, duré como 3 horas para llegar. Yo sentí que ese viaje fue infinito y yo con ese corazón así. En Alórica tú ibas y tú no necesitabas de que un appointment. ¿Cómo se dice? Como una cita. Una cita. Tú necesitabas una cita. Todavía todos los call centers siguen así. Ya, tú frenas. Llegué yo a aplicar. Exacto. Y tú dices, yo quiero aplicar y te hacen tu entrevista y ahí la verdad, que es como, wow, otro más. Ya lo sabes. Y nada, llegué yo, mi gente, a Lórica en ese momento, al que yo quería entrar, Verizon, para ser más específico. Estaba en la Tiradentes. Entonces yo llego, me ponen una salita de pera ahí. Había papitas, mi gente, yo paqueté una papita de una vez, Y nada, después como de media hora ahí esperando porque había más gente, entro yo a hacer mi entrevista. Y ese corazón la así. inicial, menos que sea con uno de reclutamiento, exactamente, sí. Y nada, recuerdo yo que era una chica, la primera vez fue una chica. Y yo así, asustado. Me preguntan mi nombre, y yo eso lo entendí, le digo, ¿sabes? Mi edad, toda la vaina. Después ella se fue. Ahora yo lo sé porque ya yo tengo conocimiento de qué fue lo que me preguntó. Pero en ese momento me hizo una pregunta técnica, como
Yo no recuerdo muy bien la pregunta, pero era como, ¿cómo tú tratas con un cliente enojado, algo No así? te entró con el tell me about yourself de primero, ¿no? No, eso me lo dijo después. Sí, yo. Me lo dijo como en la segunda, creo que Ya. fue. Pero la primera fue así mismo. ¿Cómo tú tratas con un cliente enojado? Porque era Esa para... quería de una vez, si era para Verizon, de una vez saber qué es lo que Sí, exacto. contigo. Porque en ese proyecto, después con el tiempo, yo me di cuenta y me lo dijo un reclutador que estaban buscando gente con experiencia. Gente que ya no haya que coger lucha, Exacto. que tú vas para el teléfono y tú vas a meter mano. Eso di que Verizon. Pero nada, me hizo esa pregunta, yo no entendí muy bien. Después ella como que me la aclaró, me la Mm, simplificó. pero ya se dijo en su mente, Está quemado. está quemado. Está quemado. Y después la segunda pregunta fue esa, tell me about yourself. Yo le dije algo random ahí, yo ni me acuerdo de esos disparates que uno dice cuando uno no sabe qué es lo que andan buscando. Y nada, mi gente, para no alargar el cuento, me hicieron como 3 preguntas, en la tercera yo no entendí nada. Y yo me quedé así, en el aire me quedé. Y ella me Ya. dijo en ese momento, ahí mismo me dijo, no, ahora mismo te recomiendo seguir Sigue practicando, que sé yo qué. practicando. Denegado. Me dijeron de que vuelve como en 6 meses, creo que El fue que me hueso, te dijeron. dieron hasta O 6. 6 o 3 meses, algo así fue que me dijo. Me fui triste para mi casa, hablé con el pana mío que ya estaba trabajando ahí, me dijo, bro, no te lleves de eso, di que 6 meses, Sí, tú claro. vuelves. Mi gente, no pasaron ni 3 semanas, yo creo. Y tú Y volviste. estaba yo allá. El punto es Esa fue que, la segunda exactamente, experiencia. esa fue la Allá mismo a segunda. Lórica volviste. En el mismo Alórica. Esa es una vaina que yo tengo, mi gente, que si yo digo yo voy por ahí, yo voy por ahí. Y yo tenía en la cabeza, yo quiero Alórica, Alórica, Alórica. Nada, mi gente, arranqué para allá. Y para no alargarle el cuento, en esa chelcha de yo ir y que me denegaran y que me pidieran más tiempo, me denegaron como 7 veces, como 6 o 7 veces. Mm. Y después en la última me estaba entrevistando un muchacho y me quemé. Y él me dijo, bro, mira, lo que pasa es que en este proyecto específicamente, con el inglés que tú tienes ahora mismo, no es prudente, no te van a dar la oportunidad. Verizon está buscando gente ya que tenga experiencia. Pero arranca para Lórica también, pero ese estaba en la Churchill, ese estaba casi antes de llegar a la Churchill. Y ese mismo día, así mismo yo lo hice, yo arranqué para allá. Mm. Me mandó fulanito, dije yo cuando llegué allá. Esa, perdón, que me fue por estar mirando, ¿sabes? Estoy Dale, pendiente al menor con la bulla. dale, dale. Pero tú dijiste, o sea, ya te ven quemado así como 7 veces. O sea, Sí, tú fuiste a la tercera semana, volviste. Te exactamente. Me quemaron. quemaron. Después, ¿cuándo volviste? Después volví como en 3 semanas de nuevo. O que te quemaban de Me nuevo. quemé de El nuevo. Después hueso. volví como en un mes. Me quemaron otra vez. Y así en esa chelcha yo no duré ni 3 meses yendo. Porque yo iba rápido, rápido, rápido. Yo iba de que ready. Y cuando, cada vez que te quemaban, ¿tú volvías a tu casa a practicar, seguir estudiando? ¿O qué tú hacías? Sí, yo hablaba con la gente que ya tenía trabajo, con mi amigo. Yo le Ya. decía, bro, ahí me fui instruyendo con el tipo de preguntas que le hacían a uno. Porque yo la primera vez fui sin saber nada, sin practicar de que algo call center, porque tú sabes que no es Ya. lo mismo tú saber inglés Ujú. que tú tener los conocimientos básicos de una entrevista de trabajo que te van a hacer. Entonces, Exacto, sí. el pana mío me fue instruyendo, me fue diciendo, mira, te pueden preguntar esto, te pueden preguntar aquello, ve practicando, y así mismo yo lo hacía, yo iba practicando cada pregunta cada vez que me declinaban, pero nada, llegó la sexta vez, la séptima vez, y me dice el pana así, arranca para allá. Y arranco yo para allá. Era alórica también, pero tenía diferentes proyectos. Y él me habló fue de Samsung. Entonces yo arranqué para allá y Samsung estaba entrando un proyecto. Ya Samsung estaba allá, pero estaban entrando un proyecto nuevo de Samsung. Y le estaban dando la oportunidad a personas sin mucha experiencia. Me acuerdo no me acuerdo del nombre de ese señor, pero muy buena persona. Era el senior manager en ese momento de allá de Samsung. Me hizo un par de preguntas, yo le contesté todo, tú sabes, con un inglés más o menos nervioso y ahí, pero le contesté todo y al final él me dijo, mira, tú estás un poquito flojo. Me habló claro, me dijo así, tú estás Sí. un poquito flojo, pero yo te voy a dar la oportunidad. Son bacanos ellos cuando te dicen eso, sí. Cuando ese hombre me dijo eso, bro, yo hice así, Tú dices, wow, papá Dios. contratado, tú dices. Claro, claro, no, yo abrí los ojos de una vez y como en una semana comencé. Era un proyecto
creo que no puedo dar mucha luz porque ya eso son cosas internas. Exacto. Pero era un proyecto bien complicado, mi gente. Eran clientes quillados todo el tiempo. Eran clientes que no estaban satisfechos. Y ahí fue que yo me pulí. Esa fue mi escuela, como le dice mucha gente. En ese tiempo, ¿a cuánto estaban pagando la hora ya? A mi proyecto yo comencé ganando pile cuarto comparado con otra gente. Porque había gente que estaba ganando 130, En ese tiempo era ellos eran los que estaban pagando 160, eran 160 más por ahí. Más. todavía. Porque yo cuando entré, cuando te digo, ese proyecto, como era un proyecto difícil, ellos sabían que tenían que pagar más. La vaina estaba por ahí, 140, 130, estaban ganando alguna gente, 100, 150. El mío era, cuando yo comencé, 180 creo que fue Bárbaro. la hora. Que eso era me acuerdo, loco. Era una Incluso yo moña. tenía me acuerdo cuando te estaba pagando 150, 140, 140, 150. Sí. Yo te estaba pagando 160, tú supiste. Sí. Y 10 pesos la diferencia entre los call centers. Oye, de 10, Y todo 15, el, sí. sí, todo el Tú mundo, estás, no, yo estás que- pagando 20 pesos más a la hora allí. sí, todo el Es un mundo, yo flow. quiero ir para allí porque allí están pagando No. tanto. Sí. Y eso fue otra cosa, bendecido, mi gente. Desde que comencé, una moña, por ponerlo así. El que sabe, sabe, por ejemplo. Porque yo, con 180 la hora, estamos hablando de la hora, fue una bendición. Cuando ese pana me dijo, ¿y qué sabía yo? Yo, para mí, 180 la hora, me dijeron a mí. Yo, no, pues está bien. Pero después fue que yo me di cuenta que yo estaba por arriba de todo el Tú estabas mundazo. tranquilo. Y eso hasta se notaba ya en los consentes. Yo no me di cuenta lo primero, pero ya después tú tenías como, ¿cómo lo digo? Como lo que se vive en la vida, como un estatus, por ponerlo así. Porque la Sí. gente te veía y decía, ese está en tal proyecto, ese gana tanto, que si yo qué. Y incluso habían gente que se me acercaban para saber del proyecto y hacerme preguntas como para querer moverse para ese proyecto. Y eso son cosas que se viven dentro de los call centers también. Cuando tú tienes una posición relativamente mejor que alguien que está por debajo de ti, la gente te busca como apoyo, por ponerlo así. No, es un flow. ¿Y qué tiempo tú le hiciste a Lórica? A Lórica, esa primera vez, yo no duró un año, yo creo. Yo hice como 11 meses, más o menos. Como 11. 11 meses. Sí, me cansé ya después, mi gente, me dio de todo, como le pasa a todo el mundo, yo creo. Ahí ¿cómo se llama esto? De la ansiedad, me comenzaron a salir manchas en el cuerpo, acné. Ya yo no quería trabajar, yo no quería ir para el trabajo porque yo estaba cansado por los clientes con los que estaba lidiando. Ese back to back. ¿seguro era Back to back, exactamente, back to back. Y todo ese sinnúmero de cosas que la mayoría de gente vive. Pero duré como 11 meses, después de ahí me fui. Nice. So, háblame de esa primera llamada, tú así, nuevo, esa primera llamada cuando te entraron en ese proyecto. Sí. ¿Cómo fue esa llamada? De hecho, O esa llamada, háblame de esa semana entera, que sé que esa semana entera es fuego. un caos. Ya te sabes, el que pase esa primera semana, Sí, 2 no, semanas, sí, ya después vamos a Chile. ya lo coge Yo chile. le digo, aguante, esa semana es la semana del fuego. Sí, y Sí. es como la mayoría de cosas en la vida. Claro, al principio es complicado. Es incómodo, sí. Pero yo creo que contigo era que estaba hablando de eso también. Mi primera semana, mi gente, cogimos el entrenamiento. Ese entrenamiento Sí. de Samsung duró como 1 mes y 2 semanas, o un poquito más, creo que más, porque era mucho producto y mucha vaina. Entonces era mucho conocimiento. Pero yo pasé el entrenamiento con todo, En los call centers hay algo que se llama semana de nesting. De Nesting. Mi primera semana, ya el viernes, ¿verdad? Llegó el viernes, el lunes ya yo iba a coger llamadas en nesting. Ahí eso es como el tiempo de prueba, por ponerlo así. Me dio conjuntivitis ese fin de semana. Y yo llegué con unos lentes puestos al lunes y subí con mi lente, pero hay mucha seguridad y mucha vaina. Sí. Yo al seguridad le mostré que tenía y él me dejó subir. Pero cuando yo llegué al piso, el floor support me dice, no, tú no puedes estar así aquí. ¿Te dio licencia? Sí, me dijo, tú no puedes estar así aquí porque eso se va a propagar, porque era conjuntivitis, Sí. tú sabes que eso se pega. Eso no puede estar. Mi gente, me dieron una semana de licencia y en mi primera semana de nesting yo juraba que a mí me iban a votar porque esa es la semana que determina todo. Para no alargar el cuento, duré mi semana de licencia, volví al siguiente lunes. Todo el mundo ya estaba ready. Yo llegué y todos mis compañeros tenían sus GC puestos y no miraban para los lados. Eso era ahí, conectado, Estaban ellos- ready, ya tú sabes. Y yo, wow, ¿qué hago? No sé, mi floor support estaba ocupado también.
Mi supervisora teníamos como un horario diferente. Yo lo que hice fue que llegué y me senté en una silla. Los jefes ya estaban ahí. Yo me logué porque ya yo tenía mi sistema y toda mi vaina. Mi gente, cuando yo me conecto, que me pongo los headsets, entró la llamada de una vez, bro. Chua. Buf, brrr. Y yo ni me acuerdo cuál era mi greeting en ese momento, pero welcome to fulanito, que sí o qué. Y estoy hablando con el hombre, lo entendí todo muy bien. Eso te va a decir que se lo entendiste. Sí, lo entendí. Era sin discriminación, era un moreno. Yo me di cuenta por la forma en la que ellos hablan. Ya. Era un moreno, yo lo entendí muy bien, todo. Reviso mi sistema, veo que lo que faltaba algo para poder ayudar a ese señor que él tenía que mandar. Y yo se lo explico en inglés. Le digo, sir, we need your receipt to be able to process whatever we needed to process. Y el señor me dice, are you positive? Loco, cuando ese hombre me dijo así, yo dije, wow. Me sacó de órbita porque yo no entendía. Para mí en el inglés existía yes y no. Yeah. Y como negativo y positivo, para mí eso no existía. Entonces el hombre me dice, are you positive? Y yo me quedo así, mi gente. Él lo que me estaba preguntando, en inglés se utiliza eso para tú preguntar como que tú estás seguro de lo que tú estás diciendo. Yeah. Tú estás seguro, are you positive? Tú estás positivo con eso que tú me estás diciendo. Y yo me quedé así. Y le digo yo al don, give me 1 second, please. Y me dice, ok. Pero cayó, como que la conversación cayó donde iba, porque cuando al él decirme, are you positive? Y yo decirle, give me 1 second, era como para yo, ¿cómo lo digo? Para corroborar que lo que yo le estaba diciendo era correcto. Y le digo yo a mi floor support, levanto la mano, me vuelvo loco. Güey, no entiendo. Se conecta con otro headset y lo escucha el señor. Y le pregunto yo, sir, can you repeat that? Y me dice, are you positive? De nuevo, así mismo. Y ahí mi floor support me instruyó, me dijo, es lo que te está preguntando, que si tú estás seguro de lo que tú le estás diciendo. Y le digo yo, yes, sir, I'm positive. Ya después de ahí, yo siempre he tenido eso, mi gente, hablando inglés, que eso es lo que yo le digo al dialecto siempre, loco. La manera de tú aprender inglés más fácil es tú escuchar y tratar de repetir lo que te están diciendo, porque así es que tú lo vas a decir de la manera correcta. Obviamente si tú estás hablando con un gringo, con una persona que su primer idioma es inglés, y para que tú veas la inteligencia mía, desde que yo entendí ya lo que él me estaba diciendo, yo le respondí con lo mismo que él me estaba preguntando. Yo le dije, yes, I'm positive. Y ahí se terminó esa llamada, pero esa fue como la primera experiencia. Ya después de ahí, super chilling, agradecido con Dios siempre, como que nunca me ha dejado solo, bro, porque incluso mi floor support me llegó a decir, mira, pero tú entraste hoy y ya tú estás a la par con los muchachos, porque los muchachos han cogido su luchita, pero ya tú estás cogiendo llamada normal, no hay que coger lucha contigo ni nada. Y así fue, esa fue mi primera experiencia, mi primera llamada. No, pues entonces no fue tan mala la tuya, bro. En verdad hay gente que la pasan peor. Sí. Yo he escuchado gente que gritan, gente que salen malos, que hay que sacarlo, gente que renuncian ahí mismo. Que no entienden nada. Óyeme, ustedes lo van a vivir, lo que sean nuevos, los que son viejos ya lo saben. Gente que grita, gente que se ponen malos, gente que hay que sacarlo, gente que se quitan los ejes y salen por ahí. Sí. De todo, mi hermano. Gente que tiene que salir a fumar un cigarro, lo que fuman. O sea, de todo. Le da de todo. Pero... Okay. Entonces de ahí, 11 meses, finish. Ajá. Y ahí te moviste para... Me moví para... para el que no lo sabe, estamos en San Isidro. No voy a dar muchos detalles porque tampoco nos van a empaquetar. Pero me moví cerca de aquí, en la zona franca. ¿Y no fue que te moviste para Continuum, no? Para Continuum, exactamente. Continuum la vuelta, le dicen. De que le hizo una vuelta un día de gente, muchachos. Sí. No, ahí se vio de todo. Entré para allá, ya yo tenía mucha experiencia, una sola entrevista. Ahí fue que tú te hiciste supervisor. Ahí me hice supervisor por primera vez. Cuéntanos esa historia de tú como supervisor en Continuum. Ok, mira, yo... ¿Te entraste como agente o como...? Entré como agente, yo entré como agente. Era un proyecto de telefónica residencial, como si fuera Claro aquí. Ellos tenían internet, tenían teléfono y tenían un par de cositas para residencia. Yo entré, me di muy bueno, ahí había survey, yo a mi cliente le hablaba muy bonito, hacía una amistad con cada cliente, me llegaban muchos survey buenos. Con el tiempo, 6 meses, 7 meses, eso lo notan, tus superiores, claro. Tu supervisor, tu floor support, eso lo notan, te paran de la silla y te ponen de floor support, así me hicieron a mí.
Me pusieron de floor support. Después se dio la oportunidad, se abrió la posición. No, yo creo que se fue alguien de vacaciones, yo lo comencé a cubrir. Y nada, ahí me pulí más con lo que ya es interno, de hacer reportería, mucho Excel, mucha presentación. Eh, eh, Cuando tú eres supervisor es como que tú te encargas de los agentes, ¿verdad? Pero tú tienes que rendir cuenta de lo que está pasando en el piso a tus superiores. Tú eres como el intermedio de los agentes y tus superiores, que Sí, ya son managers, supervisores y así. para que la gente entienda, la escalera, está la gente, que son los que cogen llamadas, está el floor support, que es como si lo traducimos, es el soporte del piso. Del piso, Es como el que le exactamente. da soporte a todos los que cogen llamadas. Sí. Hey, tú levantas la mano, va el floor support. Sí, Ya cuando el floor support no está ahí o el floor support no puede, van donde el supervisor o Exacto. team lead en algunos call centers. exacto. Entonces, sí. Exacto, entonces nada, ahí se me dio la oportunidad, esa persona que se había ido de vacaciones terminó yéndose, no me dieron, yo no firmé una posición, pero ya yo estaba como quien dice, me estaban poniendo el dinero extra que era Nice. para sustituir, por ejemplo, lo que yo debía haber ganado siendo supervisor, Nice. me lo ponían extra, me dejaban hacer muchas horas extra, ahí viene el cuento del carro. Ese fue ahí fue cuando yo abrí los ojos, porque cuando yo trabajé en Alórica, mi gente, mucho desacato, ¿Verdad? mucha gastadera de dinero, yo cobraba los viernes y los lunes no tenía nada. Son cosas que Son pasan. cosas que ustedes lo van a vivir también. Explotadera de dinero. Explotadera. Sí. Ojalá que a ustedes no les pasen, escúchenlo como consejo esto Sí. que le estamos diciendo más que Porque otra literal, cosa. loco, si tú analizas bien, loco, tú nada más tienes que hacerle como 2 o 3 años un call center, Bro, loco, y después tú si haces yo una vaina hubiese bacana. tenido la mentalidad que desarrollé en Continuum cuando yo comencé en Alórica, yo tuviera burlado, yo tuviera pero diferente. Al final la vida es así. Pero eso son parte del experiencias y parte del todo el mundo tiene que proceso. pasar por eso. Claro. Claro que sí. El punto es que en ese transcurso ya yo comencé a ganar mucho dinero, porque además de Siendo ser... supervisor, de Exacto, verdad. ¿Cuánto además de... estabas tú tumbando ahí como supervisor en continuo? Wow, como... Yo no me acuerdo cuánto era el sueldo, pero algunos 40 y pico, yo creo 40 y que pico. En ese tiempo en que ese tiempo. la inflación no estaba tan alta, porque Sí. todos los años esta vaina... Eran como 45, yo creo, 45. el Oye, sueldo. eso era Pero, un sueldazo. pero ¿qué sucede? Como supervisor me dejaban hacer tiempo extra. Oh, también. Porque como yo te dije, yo tenía la posición, pero no la había firmado del todo. Entonces yo era un utility ahí, por ponerlo Ya. así. Yo hacía de todo. Mi gente, yo iba de 8 de la mañana a 12 de la noche. De lunes a lunes. Había Open OT y eso era, yo me lo cogí para mí, esa era mi casa. Mi gente, yo estaba haciendo muchísimo dinero, mucho dinero, ¿Cuánto estabas mucho, haciendo mucho, tú mucho. ahí a la quincena? A la quincena, bro, yo hacía como 60,000 pesos El hueso en ese tiempo. en ese tiempo. Al mes te estaba buscando 120 120 diario. en continuo. ¿En Yo no qué me año era eso? ¿Como el 2000 cuánto? Yo soy malísimo con lo del Yo tiempo, también. pero yo comencé en Alórica en el 2018, 2017. Continuum fue debió nada. haber sido como en el 2020, por ahí, 2019, 2020, algo así. Loco, 120,000 por ahí. Sí. Entonces ahí fue que tú mangaste qué vehículo. La grasita que tenemos ahora no lo he cambiado porque Dios no me ha dado la oportunidad. Pero eso todavía es una grasa. No, loco. pero ese carro está nítido, ese carro está nuevo, ¿Qué carro que gente. tú tienes para que yo vea? Un Honda Civic 2015, Normal. EXL, que es la versión full. Me he montado una grasa, su roof de todo, Sí. una música bacana. Y eso fue por el inglés, mira, por el inglés, comprar tu carro, un carro Sí. heavy. Que cualquier gente, en ese tiempo pensaban que tú eras chipero, me imagino. Eso te iba a comentar, que se habló mucho de cuando yo me compré mi carro, había un apogeo de chipeo, había ese gente, tiempo. para ese 2020 fue cuando entró la pandemia y estaban dando mucha ayuda, mucha vaina. Ajá, diablo, sí. Y precisamente yo me compré mi carro en ese en mismo el momento. 2020. Sí. Y hubo muchas especulaciones, todo el mundo hablando. Claro. El fefelón, yo mismo, por orgullo como de joven y vaina, tú sabes, yo tenía el pecho para arriba porque yo estaba montado. Claro. Y nada, pero fue muy chula la experiencia. Cuando estaba juntando también gente para ese carro, yo no me bebía ni una Coca-Cola. Yo iba, como le dije, de lunes a lunes a hacer dinero y yo comía la comida del trabajo, que me la descontaban del mismo sueldo. Normal. No salía de fiesta, no hacía nada. Y el dinero que junté, el carro en ese momento valía 700,000 pesos, 7 y pico. Yo junté la mitad en un periodo de tiempo como de, no sé, como 4 o 6 meses.
un poco menos, porque tú sabes que como quiera hay gastos que uno hace. Ujú. Junté el dinero y me compré mi carro. Y nada, ese fue el primer carro, esa fue la primera experiencia, me sentí muy bien. Yo dije gracias a mi esfuerzo también, gracias a mi madre, en paz descanse, que fue que me ayudó mucho para el procedimiento de poder adquirir el carro como con los bancos y eso, Pero porque yo ya, tenía mucho dinero, pero no tenía crédito, no tenía la experiencia, era jovencito. Y nada, esa normal fue la del kilo, experiencia. loco. Oye, pero tú lo hiciste rápido, bro, porque en 11 meses en Alórica, después un par de meses en Continuum, saqué ese carro, bro. Sí. Hay más gente que tiene una vida entera en un call center y no ha Y sacado no ha ni un sacado carro. nada, sí, Porque, sí. pero oye el sacrificio que tú hiciste, cero fiesta, cero compra de nada. Nada. Ahorrar con tu objetivo. Que cualquiera lo hace, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así fue que yo compré el mío también. Sí. Oye, en Concentris, lo hice yo. Que yo ganaba, Era bueno, menos, mucho menos, loco, 120 a la hora. ya tú Pero yo sabes. ahorraba 5.000 quincenal, lo ahorraba. Yo cobraba 11.000 Ajá, quincenal y ahorraba 5. Yo con 6 vivía. ya Con tú seis sabes. mil yo vivía. Ya tú sabes. Pero yo venía de San Juan de cobrar 6.000. Yo Ajá, voy a seguir viviendo con 6 y voy a claro. guardar 5. Claro, porque eso es lo que pasa. Mucha gente, tómenlo como consejo, no es crítica. Mucha gente mientras más gana, Así me más va eleva cambiando su su. estilo de vida. Y ahí es que está la Ahí que cosa. está el bobo. Ahí es que está el bobo, que la gente como que no desarrolla esa mentalidad de yo estoy ganando tanto, déjame yo seguir como yo iba y agarrar este dinero y Ujú. ahorrarlo o invertirlo. Eso es algo que deben tener mucho en cuenta los que Pero están es un comenzando ahora. mindset, al final eso tiene Sí, que desarrollarlo y eso toma tiempo. Hay gente claro, que logran llegar ahí, gente que nunca logran y así. claro. Si lo quieren hacer más rápido, ahí está el dialecto. El dialecto da asesoría de mindset, Ah, de sí. inglés, de mentalidad. Entonces, metan mano. Define, mira, venimos del gimnasio, Venimos estábamos en del el gimnasio, estábamos gimnasio. haciendo piernas. Tú ves, el flow, Claro, claro, copien eso, copien tono, nada claro. más de que quiero el inglés y lo cuarto, porque mucha gente el inglés para el dinero. Sí, Pero enfóquense en todo, es miren todo. todo, miren Claro. todo. Entonces, ok, continúen ya el carro. De ahí, ¿por dónde te moviste tú? Ey, atención ahora. Después de ahí, ¿A dónde entraste tú el ahora? apogeo. Me cayó, no, también. Que también, ¿por dónde fuiste ahora? ¿Tú fuiste supervisor también? Sí, claro, Claro, claro. supervisor back to back. Bueno, no supervisor, ya eso era como algo más exótico, Más porque es óptica. subgerente. Uy, Subgerente, mi gente. subgerente. Estamos hablando de un banco. Yo caí en una baja, el carro tuve a punto de venderlo, porque la experiencia que tuve en Continuum, ya al final, como ustedes escucharon que yo no había filmado. Entonces, después de un momento, me quisieron hacer una No, marrulla, como para yo volver a la posición anterior, pero ya yo tenía mucho tiempo cubriendo esa posición, ganando mucho mejor, yo no podía darme ese lujo. Entonces, yo tomé una decisión apresurada y me salí del trabajo, por ponerlo así. Ahí me quedé sin empleo. ¿llegaste desempleado? Exactamente. Después de ahí lo moví para otro call center desde mi casa. Eso es algo que mucha gente no sabe. Pero yo conseguí trabajo en Acquire. Mm, Te mandaban la computadora. nice. Ahí yo lo hacía. Era muy incómodo porque tenía un horario de 7 de la noche a 4 de la mañana. Pero me dio la oportunidad de por lo menos yo seguir pagando mi carro. De tu Porque, casa. claro, desde mi casa estaba tranquilo y caí en una baja. Estaba ganando lo suficiente como para pagar el carro, pero ya no me alcanzaba para más nada. Entonces, pasaron los meses, yo buscando, el carro casi lo vendo porque no podía seguir dándome el lujo nada más de cobrar para pagar el carro. Entonces, buscando, el amigo mío que me recomendó a Lorica en el principio, me recomendó esta grasa La en ese grasa. momento. ¿Cómo se llama? Porque ya todo el mundo lo sabe. Ah, ok. Se llama Scotia GBS. SGBS. Exactamente. Es un derivado del Banco Scotiabank, por Ujú. ponerlo así, es solamente operaciones. Tú no bregas con clientes en persona, sino que por el teléfono. Se me dio la oportunidad. ¿Y cómo? ¿Tú caíste siendo supervisor de una vez? No, no. ¿Tú entraste como agente? Yo entré como agente. Nice. En ese Hey, momento un psicópata entra como agente y después llega a ser supervisor. y lo muevo, Lo claro, es. claro. Porque ese es el objetivo, mi gente, siempre seguir subiendo. No, sí, claro. Me dieron la oportunidad. En ese momento la oferta que me hicieron era más de lo que yo estaba ganando cuando era supervisor en En Continuum. continuo.
Cuando yo escuché esa oferta en el teléfono, es como Sí, el audio porque que anda por ahí. yo me he fijado, loco, que ellos son los únicos que te dicen como por teléfono, porque si familia, Sí, tú vas a ganar tanto al mes. Ellos te exactamente. dicen ese monto, si tú dices Eso es para que hueso. uno diga que sí de una Y, vez. y te dicen también de que hay estos beneficios, si tú dices, Sí, sí, mierda. sí, sí, sí. Pero los otros call centers no me hablan así. Ya lo sabes. Ya que tú dices, claro, sí, sí, ¿dónde hay que firmar? Así mismito fue que yo dije, Ellos mi que gente, sean porque yo vengo así. de una baja, estoy cobrando chilata, estoy casi vendiendo el carro. Cuando esa señora me dijo a mí, usted va a Por ganar, tanto. ¿cuánto fueron en ese Cuando ellos momento? estaban en 30, en 30 y 38, ¿no es así? No, yo estaba ganando mucho más, bro. Más. Mira, Collection estaba ganando como 46. Mm. Y el proyecto que iba a iniciar, que yo siempre he tenido como esa suerte, me pasó la primera vez, me pasó esa vez. Era un proyecto iniciando y también era un proyecto complicado. Eran con clientes que no estaban muy satisfechos. Yo creo que fue 48 la oferta Ya. inicial. Estamos hablando de aquel tiempo. Exactamente, en ese Eso ya no momento. está así, mi gente. Así que esos precios son de aquel tiempo. No Sí, eso sabemos es ahora. de hace mucho Ahora yo ya. ni sé ni cuánto están pagando esos proyectos. Seguro Seguro más, más, claro, tienen que estar porque por los 50 y pico sí, ya. Porque yo cuando me fui ya estaba ganando 50 y pico. Porque te van subiendo así como anualmente. anual, sí. Todos los call centers lo hacen eso, Sí. por si acaso. El punto es que, nada, me dan esa oferta. Yo le digo que sí, entré. Entrate. Lo mismo de la primera vez, duré como 6 meses o un poco más, no, creo que más, creo que duré como 9 meses, algo así, de agente, ganando súper bien, mi gente, era hablando todos los días en inglés, ahí el inglés, ya mi inglés en ese momento ya era fluido, porque ya yo hablaba inglés todos los días por el teléfono y se fue poniendo fluido. Y nada, con el paso del tiempo así, haciéndolo bien, se dieron cuenta, se abrió una posición, que era la posición que estaba arriba de mí, apliqué, me fue muy bien por un tiempo y ya después lo otro es interno. En la mayoría de mi experiencia todo comienza muy bonito, muy bien, pero ya que después que tú tienes la experiencia, después que tú sabes de lo que tú eres capaz y tú comienzas a ver, por ejemplo, que hay ofertas por ahí afuera que están mejores y están más chilling, por ponerlo así, eh, deja de ser atractivo lo que tú estás haciendo. Entonces, me cargaron con mucho más trabajo, Y muchas eso era cosas. tú siendo supervisor ya, cuando tú fuiste Exactamente, ya. exacto. Siendo supervisor, más trabajo y menos beneficio monetario. Trabajo, menos dinero. Exactamente. Entonces ya después dejó de ser atractivo y yo me fui. Eso, Tú renunciaste de Scotia GBS como supervisor. como supervisor, Renunciaste. renuncié. Ya tú Para sabes. que tú veas, llegó un punto que el estrés era demasiado. Los beneficios eran buenos, pero no cargaban con la, ¿cómo se dice? Con la ansiedad, con No el eran trabajo. equivalentes al Sí, no era trote, pues. atractivo ya, no era atractivo, por ponerlo así. Y Entonces de nada, ahí te fuiste. de ahí me ¿De fui. ahí a qué país tú fuiste? Eh, Tú fuiste a ay, a un país en el que tú claro, estabas. yo muy agradecido trabajar en ese, ¿cómo se dice? En ese banco, te abre muchas puertas. Yo conseguí mi visa, entiendo que conseguí mi visa canadiense, Fue fue por gracias el a él. empleo, porque ese banco canadiense, para el que no lo sabe, sus operaciones están en Canadá. Y yo apliqué, me dieron mi visa canadiense, renuncié ya después de haber renunciado del trabajo y me fui a Canadá. Me fui a Canadá de vacaciones, no fue por empleo ni nada de eso. ¿Cómo cuánto gastaste en ese trip? Gasté ¿Cuánto un se fueron en mazo. ese trip? Yo gasté como 150,000 pesos o Más o un poco menos. más. Sí, se fue una moña. Que de hecho, ese dinero que yo tenía, ¿de dónde fue que salió ese dinero? No me acuerdo, pero creo que tenía que ver con lo que me dieron el doble sueldo para ese momento. Ya estábamos como a principios de año, doble sueldo. Allá había un sueldo 13. Y yo tenía ese dinerito ahí ahorrado. Y nada, me fui para Canadá, duré mis 2 semanas por allá. El inglés fue lo mejor que me pasó estando en un país extranjero. Cuando tú le hablas a un extranjero en su idioma natal, te reciben diferente. No es lo mismo como que tú llegues y le hables otro idioma y se complique la conversación porque no te entienden o tú no lo entiendes a ellos. Cuando tú llegas y le hablas en su idioma, inmediatamente te abren los brazos. Oh, ¿de dónde tú eres? ¿Qué sé yo qué? Es muy Claro. bueno, muy bueno. Claro que yo de mayo, este tipo sabe hablar mi idioma. Sí. Ok, un flow es diferente. Y yo llegué a ese país, mi gente, y me sentí como en casa. Yo hablaba con todo el mundo, yo iba caminando por la calle y saludaba. Y me metí a un parque. Y ese país, mi gente, es una de las mejores experiencias que yo he tenido porque se siente como una película, bro.
Tú ves la Loco, que gente... claro, loco, tú te encanas de más guasa que esa visa, loco, ¿no, Sí, güey? loco, te lo Me recomiendo voy a al poner 100. para O sea, eso. tú ves la cosa como de película. En la mañana tú ves la gente ejercitándose, corriendo. Ves la gente en su bicicleta con su perro, tirándole la pelota, gente con Como tú lo ves en guantes, la como tú lo ves película. en la película. Y yo tuve mucha experiencia bonita. Llegué a un parque y había una gente con su perrito, me le acerqué, le pregunté, no, yo estoy de vacaciones, decía que muy buena experiencia. Todo eso gracias al inglés, mi gente. No, La bulto, no, pasé muy a bien. raíz de todo eso el inglés, bro. Sí, Eso le estaba hablando yo con Panamá, le digo, bro, yo ahora fue que yo caí, que todo lo que yo logré por el por inglés, el literal. inglés, claro, Uno a claro. veces se lo olvida y se pone como loco, pero cuando tú vas a la raíz, dices, vale, bro, pero fue el El inglés, todo. inglés. Incluso, algo que es penoso mencionarlo, pero cuando tú aprendes inglés y tú adquieres habilidades, como lo dijimos relajando en estos días en un video, de Excel, Chacho, es que la vaina habilidades, se pone, de que dar claro, a entry, de que exactamente. analítica, cosas que tengan que ver como con IT, Sí, 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 tecnología en sí. español, como dice IT, Así mismo, IT, pero, IT. what does it stand for? That's a Like, good question. I never thought about it, es honestly. como, es que no sé, technology inquiries, yo no sé, No estoy sé, no sé. adivinando, No lo he pensado. Mira, eso es una pero, muy buena pero pregunta. sí, cuando tú ligas el inglés con eso, vaina de IT, consigues trabajo Sí, psicópata, loco, sí, 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 alta sí. gama, No, cuidado. hasta que tú ganas más que un profesional aquí en República Dominicana. Sí, Tú, si te sabes mover, hay muchas oportunidades, que de hecho creo que ahí vamos ya con la oportunidad que se me presentó ahora. exacto, vamos ahora, ¿cómo tú trabajas ahora? ¿Cómo conseguiste ese ¿Cómo lo trabajo? conseguí? Exactamente. Un shout out para mi amigo, le voy a decir el nombre ya porque hay Claro, que claro, decirlo, Helman. Helman. Helman me recomendó a Lórica la primera vez, No, no, pero me Helman. recomendó GBS y yo creo que el Continuum también, porque donde él se movía ahí era que yo me movía, porque ya él me daba como los insights, tú sabes. Helman me habló de esa oportunidad, ahí se desbloqueó otro nivel. Ya no es call center, por ponerlo así, de que tú tienes que ir a una empresa de manera física y ofrecer el servicio, que es el servicio al cliente, sino que este tipo de páginas te da la oportunidad de hacerlo desde tu casa. El servicio que ya tú ofreces, pero desde la comodidad de tu casa y con mejores beneficios, porque te pagan en dólares, te pagan no obviamente como un nativo americano, pero Por eh, encima del sueldo base de aquí. Eso exactamente, es que ellos se enfocan, competitivo, muy ajá. competitivo. Entonces mi amigo me habló de donde yo estoy trabajando ahora, creo que de eso sí no puedo dar mucho detalle, Exacto. lo puedo decir por arribita, es una firma de abogados en Estados Unidos. Yo no soy abogado, pero solamente por saber inglés y que esa persona, ese abogado, por ponerlo así, necesite de una persona que maneje el idioma inglés y el español, ya yo puedo prestar un servicio a Exacto. nombre de esa persona. Entonces se me dio la oportunidad ganando mucho más de lo que ganaba allí siendo Siendo supervisor. supervisor. No tengo que salir desde mi casa, me ahorro gasolina, tapones, estrés de lidiar con gente, de tener que cambiarme para coger para un site, todo eso. Wow. Y sobre todo, para mi sorpresa, yo apliqué en inglés y se necesita inglés para tú aplicar, pero Escuchen esto. todas las llamadas que yo cojo, o en su gran mayoría, Ajá. son en español. Yo hablo con clientes en español. Ya ustedes saben esa Son personas que vuelta. necesitan ayuda allá afuera, que hablan español y necesitan la asistencia. Y yo, gracias a Dios, mi gente, nuevamente llamando ese y agradeciéndole de nuevo al Dándose Balbú, como esa yo le digo, cara. a Jesús, se me dio esa oportunidad, mi gente, trabajando en mi idioma, en español, desde mi casa, con un precio o con un sueldo competitivo, con comisiones también, que de ahí es que viene la mayoría de mis ingresos. Ha sido una oportunidad súper, súper excelente. Estamos hablando de que para poner un rango, para no ponerlo como tan específico, en un mes yo puedo hacer de 100,000 pesos a 150,000 pesos, para no exagerarlo. Y cuando es un mes muy, muy bueno, que ya me ha pasado, por ejemplo en diciembre la empresa da bonos adicionales, aparte de tu comisión y todo eso, creo que estaríamos hablando, no quiero decir la cifra entera para que no suene como, no quiero sonar arrogante ni nada de eso, pero se puede hacer 200,000 pesos fácil en un mes, desde tu casa tranquilo. Entonces ha sido una oportunidad demasiado buena. Tú dices,
sea, trabajando como tú, o sea, como para la misma firma que tú dices, una firma de abogado, Sí, yo sea en otro tax, digamos, sí. otro proyecto. Sí, 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 claro que sí. Porque en Incluso, el tuyo, ¿hasta cuándo tú puedes llegar? Un aproximado. o sea, ¿Hasta no qué tiene monto? cap, no No tiene tiene cap cap en el tuyo. en el que yo Porque estoy. Obviamente el volumen de trabajo influye influye muchísimo mucho para llegar a ese. para Ok. llegar a una cantidad como exagerada, pero si hubiese, por ejemplo, mucho trabajo, Tuyo, on ok. cap, yo Ya. pudiera hacer, ¿qué? ¿Cuánto? $2,000 de comisiones, Nice. 1,500 y así. Y de hecho hay gente que lo está haciendo en la firma donde yo estoy, pero en un proyecto diferente en el que yo estoy. Hay gente que está haciendo 2,500, $3,000 en comisiones. El sueldo base va aparte de eso. Y eso también, esa es mi primera experiencia trabajando así de la casa. Pero ahora ya donde yo tenga que moverme va a ser una experiencia similar. Y ya sabiendo cómo se maneja, Look, hay look at the oportunidades. fucking mouse there. Oh shit. Mickey Mouse, mi Ve. gente. Diablo, no salió. No, No salió, pero salió Mickey Mouse, mi gente. vete Pero por aquí, bobo, esta vaina. sí, Pero no. nada. Es que, bueno, pero el punto es que ya ahora con esa experiencia, yo sé que hay muchas oportunidades donde yo pudiera estar haciendo mucho más dinero del que yo estoy haciendo ahora. Bro, another one. Ay, Dios mío. Ya tú sabes, la familia. Pero, ay, La Family Mouse anda por ahí. sí, ay, mi madre, mira jugando. Ay, papá, Dios. Diablo, ojalá poder mostrárselo, mi gente, Vente pero aquí. Ay, Dios mío, loco. Viví aquí sí, en una primera. debe ser un lío. Bobo, a mí me lo dijeron, por eso yo no me mudé en una Una primera aquí. primera, claro. Ya tú sabes. Pero nada, eso. Nice, bro. So, people, you see how he did it. So, el inglés, miren a dónde he llegado. And now, this is one of the best part, because now you will listen to his English. So you will Okay. listen to his dope English, his accent, and you will see why he's in that position, why he was supervisor, and why he's in that level. So I will ask an open question, so Okay. you can answer the question how you want. It's Okay. an open question, and it's the most asked question in a call center. Okay, And okay. it's tell me about yourself. Tell me about So in that yourself. question, you can tell me whatever you Everything. want. Exactly. Okay. So my name is Jose. That's my first name. However, most people know me by Fefelon or Fefelon18. That's my handle on Instagram or any other social media. What can I say? I've been working in this industry for the past how long? I started 2018, and since then I'm pretty bad at math, so I really don't know how many years has been, but more than 5 or 6 years for sure. um, what else I can give you an advice? If you are trying to learn English, what helped me the most was listening. As I said earlier on this interview, listen to people that already speaks English and try to say the same, try to say the things that they are saying the same way you are listening to them. So an example, I used to say in the past water, uh, if you for water, let's just say it like that. However, talking to the phone with a client, I heard that that client said water. So I immediately made the switch. Instead of saying water, I started saying water. And that's the way I was able to improve my vocabulary. I was able to get fluent. One thing that helped me as well was talking to people. When you talk to someone day by day, every day, eventually you're gonna get used to it. Uh, it is to the point at this point in my life that, believe it or not, when I think, most of the time I think in English. I don't even think in Spanish no more. So Damn, that's the level I'm in. that's a level. Yeah, That's a and level. everything I do, everything I think, everything I see is in English. My phone is in English. My gadget